¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta. Son las 12:32 de la tarde, las 11:32 en las Islas Canarias. Hoy es 26, día 26 de marzo de 2019, martes. Hoy estamos en la sexta semana del juicio a los golpistas. Siguen compareciendo testigos, estamos en la fase de los testigos. Ayer saben ustedes que comparecieron diferentes miembros de la Benemérita, de la Guardia Civil, que volvieron a poner en aprietos a el gobierno, al antiguo gobierno de la Generalitat, el gobierno que fue sustituido por el artículo 155, no solo el gobierno de la Generalitat, sino también, y esto es una de las cosas más interesantes de las que ocurrieron ayer, los líderes de las presuntas plataformas civiles. Digo presuntas porque están regadas abundantemente con dinero público. Estoy hablando de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Bueno, pues en relación a Jordi Sánchez y con respecto a lo que ocurrió el 20 de septiembre a las puertas de la Consellería de Hacienda, decía un guardia civil ayer que Jordi Sánchez estaba actuando prácticamente como un líder político. Y sin el prácticamente, Jordi Sánchez tenía bastón de mando en esa Consellería de Hacienda, a las afueras, hasta el punto de que los Mossos d'Esquadra iban al propio Sánchez a consultarle qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Estamos hablando, ya les digo, no de un consejero de Interior, mucho menos de un ministro del Gobierno de España, sino de un líder de una plataforma civil o presuntamente civil. Ese es el poder que llegaron a acumular los miembros de Òmnium Cultural y, como era el caso, Asamblea Nacional Catalana. Durante el programa de hoy, durante la redacción abierta de la mañana, conectaremos, al menos en una ocasión, con el Tribunal Supremo para ver en qué momento testifical, por qué momento testifical atraviesa, como les digo, el juicio en esta sexta semana. Saben ustedes que se han propuesto en el Tribunal Supremo que el juicio a los golpistas concluya antes de las elecciones europeas, locales y autonómicas del próximo 26 de mayo. Es por eso que se están acelerando los procesos y es por eso que del martes, miércoles y jueves original, eran los 3 días a la semana en los que se ha ido a celebrar el juicio, hemos pasado ya al lunes, martes, miércoles y jueves. Veremos si en las próximas semanas también se incluye el viernes. Todo, ya les digo, con la intención de que el juicio concluya antes de las elecciones europeas, locales y autonómicas. Autonómicas en 13 de las 17 comunidades autonómicas. Ya saben ustedes que hay 4 que están consideradas comunidades históricas y que tienen unos calendarios electorales diferentes a los del resto del país. Esto con lo que respecta al juicio a los golpistas. Con lo que respecta a la política internacional, viene hablándose durante las últimas horas, desde ayer por la noche, que era la mañana en México, de unas palabras del actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, que así se llaman técnicamente la República Mexicana. Saben ustedes que el señor López Obrador ha pedido, en primer lugar, escribió una carta al rey de España, una carta que no trascendió, en la que le solicitaba pedir perdón, que nuestro rey pidiera perdón a México y a los mexicanos por la conquista de México, ya saben ustedes, por Hernán Cortés y todo lo que ocurrió en 1519, hace exactamente 5 siglos. Por esto, el presidente de México está exigiendo unas disculpas al rey de España. Vamos a abundar en esta controversia, en esta polémica, durante el programa de hoy, largo y tendido, pero ya les puedo adelantar que el gobierno de España, sorprendido porque se haya hecho pública esta misiva, viendo que el rey de España y el gobierno de España no contestaban a la carta de López Obrador, pues lo que hizo ayer el presidente mexicano López Obrador fue hacerla pública y decir públicamente que había enviado una carta y que aún estaba esperando las disculpas de los españoles por lo que hicieron nuestros antepasados, que en realidad son los suyos. Los nuestros seguramente se quedaron en España, los suyos fueron los que estuvieron en América durante aquellos años.
Como les digo, para López Obrador es necesario para unas relaciones diplomáticas sanas que España pida perdón a los mexicanos. Ya les repito, después de 5 siglos. Esto es tan absurdo como si nosotros exigiéramos a los británicos unas disculpas por haber metido aquí a los celtas, o exigirle a los tunecinos unas disculpas por la invasión cartaginesa, o solicitar mediante una valija diplomática a la alcaldesa de Roma unas disculpas por haber invadido la península ibérica, o hablar con el rey Fahd de Arabia Saudí y exigirle también unas disculpas por lo del 711. Ya saben ustedes que tuvimos a los musulmanes durante 7 siglos en nuestro país. Les resultaría absurdo, ¿no?, que nosotros le exigiéramos unas disculpas a los saudíes, que saben ustedes que es la península arábiga el origen y la génesis del Islam. Pues igual sé qué absurdo es lo que está exigiendo ahora el gobierno de López Obrador, que sospecho que su intención última no es otra que desviar mediante una cortina de humo los enormes y muy graves problemas que tiene México, problemas de corrupción, problemas de precariedad, problemas de pobreza y problemas sobre todo de inseguridad ciudadana. Saben ustedes que México es, junto con Venezuela, una de las 2 naciones más inseguras y más violentas del planeta. ¿Les parecería absurdo también, por ejemplo, que descolgáramos el teléfono, llamáramos al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y le exigiéramos unas disculpas públicas por lo que ocurrió en 1808 con la invasión de los franceses a nuestra monarquía y el exilio forzado, el rapto, por mejor decir, de nuestro rey Fernando VII. Tendríamos nosotros más legitimidad histórica en tanto que ha pasado menos tiempo desde aquella invasión francesa, y sin embargo no lo hacemos porque nos parece absurdo. Los mexicanos, o por mejor decir, el presidente de México, no los mexicanos, que es un pueblo hermano, está exigiendo algo tan absurdo como lo que han escuchado. Vamos a tener vía telefónica a uno de los mayores expertos en la conquista de México, mi buen amigo Iván Vélez, que está igual o más indignado que yo y nos dará su punto de vista aportando evidencias y certidumbres históricas para poner un poquito de luz sobre lo que está ocurriendo con este rebrote de la leyenda negra. Y ya sin más dilación vamos a pasar a lo que ocupa esta redacción abierta durante los primeros minutos de los martes, que es el Centinela del Misterio. Hoy no tenemos un centinela, tenemos una centinela del misterio y se llama Mercedes Valdeón. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de compartir otro día contigo. La semana pasada fue muy buena experiencia y Carlos me ha sugerido repetir y me ha apuntado. Ya, pues yo le sugería a Carlos que repitieras porque nos lo pasamos fenomenal, porque aprendimos mucho y porque la semana pasada fue en realidad una primera toma de contacto, que tocamos muchos asuntos, pero yo eché de menos, y es por eso que estás hoy aquí también, que profundizáramos en alguno de ellos. Entonces, perfecto. Hoy nos traes 2 asuntos que yo creo que son muy interesantes, son muy extraños, ya les advierto, ya les anuncio, si no esto no sería el Centinela del Misterio, sino aquí estaríamos hablando del IPC y de la subida de los tipos de interés. Esto es un asunto que tiene que ver con el misterio y en este caso no con la crónica negra, que es un asunto que a Carlos le gusta mucho, sino con lo trascendente. Sí, con lo trascendente, aunque sí que si miráramos alguno de los perfiles que se pueden derivar de esto, tiene connotaciones criminales, no solo de ahora, sino desde muy antiguo. Pero sí, estamos hablando del interés de la humanidad por trascender su límite de conciencia y una de esas facetas las aborda tomando drogas y sustancias psicotrópicas. Y entonces hoy os traigo 2 que están muy de moda y muy en boga otra vez en España y que la gente pierde un poco el horizonte. Se piensan que son técnicas como muy novedosas y yo hoy os vengo a contar que para nada, que son súper tradicionales y muy españolas. Muy españolas. Yo en el texto que me enviabas informándome del asunto que ibas a tratar hoy, me llamaba la atención eso de... No me llamaba la atención que buscáramos a Dios, porque es algo que va intrínseco en el ser humano, y esa búsqueda de la deidad, de lo trascendente, es tan antigua como el hombre,
Pero lo de buscar a Dios en los sapos, esto sí que me ha llamado la atención. Sabía yo que ese título te iba a resultar, bueno, como imagino que a todos nuestros espectadores, muy chocante. Vamos a ver, está muy de moda en estas últimas décadas, bueno, en la última década en realidad, tomar un veneno que se obtiene de los sapos. En este caso en concreto, lo que se está haciendo ahora muy popular en España es el bufo alvarius, que es un sapo originario del desierto de Sonora, que tiene unas secreciones que, una vez secas, lo ideal y lo tradicional es que se sequen al sol, se pueden tomar bien inhaladas, bien fumadas en una pipa, como habitualmente se consumen drogas como el crack. Y a esto se le llama la molécula de Dios. Parece ser que es un trance, yo tengo que decir públicamente que no lo he probado y que no tengo la menor intención de probarlo. Pero bueno, he entrevistado... Mi siguiente pregunta. Sí, he entrevistado a muchas personas que sí lo han hecho. Y entonces, bueno, parece ser que disuelve el ego completamente y que te hace entrar en una especie de holismo, no solo con el lugar geográfico donde te encuentres, sino que te da una sensación de pertenencia y de identidad total con el mundo. Bueno, esto lo han investigado profundamente psiquiatras, médicos, hay algunos doctores que incluso se han convertido en facilitadores de esta práctica, pero hay que decir, para posicionarlo, pues que en España, por ejemplo, no es ni legal ni ilegal, es alegal, pero no tiene ningún tipo de soporte terapéutico más allá de los propios organizadores si se llegara a producir algún tipo de inconveniente. Entonces es extraordinariamente serio esto. Y luego, por otro lado, a mí se me ocurría pensar en que como nadie ha tomado en consideración que estas bufotoxinas, en la propia historia de España, pues se da esto mucha trascendencia porque viene de un sapo que es del desierto de Sonora. Pero claro, nadie ha pensado que en España estas técnicas psicodélicas de consumo de drogas están en las, digamos, más profundas raíces de la brujería nuestra, porque todos en el ideario y en los estudios de historia recordamos que se consideraba que los sapos españoles, el bufo, eran familiares de las brujas y que acudían acompañándolas a los aquelarres. Planteo esto así, digamos, en una línea general, porque como hablábamos el otro día, la búsqueda de lo trascendente en estados alterados de conciencia o a través de esos estados alterados de conciencia, depende del enfoque que le des, te llevan a un lugar divino o a un lugar demoníaco. Las brujas preferían entrar en trance con nuestros bufos y relacionarse con Satán, y estas personas, tanto en la tradición, por ejemplo, mexicana, como los consumidores actuales, lo llaman molécula de Dios porque pretenden que ese trance que se inducen los acerque a la luz. Pero volveríamos a lo mismo, es la misma experiencia con un enfoque diferente. Las personas, Mercedes, que tú has entrevistado y que han consumido esta sustancia, ¿qué experiencias describen? Bueno, la verdad es que sobre todo hacen referencia a la disolución del ego, es decir, ellos son conscientes de que pierden por completo el control sobre su, digamos, corporeidad, y entonces entran en un estado de trance que además es como un bombazo, no es una droga que permanece mucho tiempo, tiene unos componentes químicos que, digamos, son muy afines a nuestros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, y entonces empatizan con nuestro cerebro, disuelven el concepto del ego, del yo, y te hacen eso, pasar por una época, o sea, por un tiempo cortito, que en total el trance, los que más lo prolongan son 20 minutos, y que les da la sensación de que pertenecen al todo, que todo es amor, que todo es... Estos los que, claro, tienen un trance positivo, los hay que lo tienen fatal, pero bueno, de eso se habla menos. ¿Puede dejar secuelas? Es decir, esto no invitamos a la gente que haga este tipo de cosas en casa. La verdad es que, desde luego, sin control terapéutico, no. Y hay algunos investigadores, incluso españoles, que dicen que no deja secuelas conocidas, porque claro, la práctica de eso no está, digamos, muy reglada. Hay que insistir en que las personas que lo comercializan, y lo comercializan además, ojo, a unos precios que no son baratos. Por ejemplo, una experiencia con una baja dosis, por ejemplo, 10 miligramos, puede estar rondando los 150 €. Pero si, como algunos facilitadores mexicanos proponen, para que la experiencia sea total, lo mínimo que debe de inhalarse son entre 50 y 70 miligramos, nos podemos estar enfrentando a un ritual de unos 500 € aproximadamente para un trance máximo
de unos 20 minutos. Entonces la cosa es un poco tal. Y nos dicen los investigadores españoles, que además tenemos también muy buenos, por ejemplo Jordi Riba, que ha estudiado mucho este tema, que es responsable del grupo de neuropsicofarmacología del Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona, que no se puede acreditar que deje adicción física, pero psicológica no lo sabemos, y desde luego lo que sí sabemos también es que se genera a través de su consumo una resistencia que desensibiliza la experiencia, con lo cual hay muchos de estos experimentadores que finalmente acaban implementando eso o intentando complementarlo de otra manera. También sabemos, por ejemplo, que estas personas que suelen experimentar esto con un afán de New Age, de experimentar la divinidad, han tenido, o habitualmente, no todos, pero muchos sí, experiencias anteriores con la ayahuasca, que es también un potenciador de la conciencia, pero ahora sabemos que algunos elementos químicos de la ayahuasca con algunos elementos químicos del sapo bufo alvarius son tremendamente incompatibles y que pueden generar la muerte. Entonces, si ya has estado experimentando, te has desensibilizado y has generado una resistencia y quieres seguir experimentando, ojo con las mezclas con otras drogas, porque ahí estamos en un terreno inexplorado. Qué interesante. La ayahuasca, esto sí que es algo que habrán escuchado seguramente los espectadores algo más. ¿Qué es? La ayahuasca es una planta que tiene un origen también selvático y aunque tiene unos componentes químicos, también con unos neurotransmisores parecidos a los de el bufo alvarius, no son exactamente iguales. Parece ser que la experiencia con el bufo alvarius es todavía muchísimo más sutil, mientras que la ayahuasca es quizá un poco más básica, se mezclan sobre todo dos plantas y se ingiere, es una droga que se toma pues vía estomacal, y sin embargo la del bufo alvarius es inhalada o fumada. Entonces, bueno, son dos vías de acceso diferente. El bufo alvarius da un tiro inmediato, rápido, y en 20 minutos se desprende uno del trance, y sin embargo la ayahuasca pues puede ser una cuestión de horas. La experimentación es bastante más desagradable, casi todo el mundo acaba vomitando, suele tener una experiencia que también parece que les acerca a un estado, digamos, de conciencia muy elevado, pero con una experiencia corpórea pues más difícil. De hecho, la mayor parte de los que han llegado a consumir bufo alvarius primeramente hicieron ayahuasca y después de agotar la experiencia con la ayahuasca prueban la del bufo alvarius. Es que esta es la tónica general. Cuando empiezas a experimentar, pues pasas de una experiencia a otra y a otra y a otra. No podemos decir que es adicción, física desde luego no, pero psicológica yo diría que hay que tomar esto con muchísimo cuidado. Sobre todo recalcar el hecho de que estamos frente a sustancias que no son ilegales, pero que no son legales. Entonces estamos al margen de la sanidad regulada en España y como mucho nos podemos mover en una alegalidad. Cuando nos encontramos fuera del control y tenemos que acudir a un centro sanitario, pues no está arreglado, habrá que tratarlo de una forma que me imagino que al no estar considerado por nuestra sanidad, pues bueno, es muy, digamos, indefinida. Por otro lado, otra de las cosas que me llamaron mucho la atención y me preocuparon es que la dosis no está regulada de acuerdo ni a peso, ni a estatura, ni a sexo, es un poco a criterio del facilitador, y como es una sustancia que es seca y inhalada o quemada en una pipa de crack, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide esa dosificación? Un poco peligroso, Desde luego a mí me parece irregular, como casi todo lo que es alegal, y desde luego para tomar muy en serio. Y luego todas estas empresas que están medrando en función de la comercialización de esto en ese marco legal, ahora ya en otros países se están enfrentando a problemas legales, porque por ejemplo el DMT ya está empezando a estar prohibido en algunos lugares en Europa. Por ejemplo, hace muy poco tiempo en Argentina se ha detenido a un facilitador que era un psicólogo español que estaba trabajando con un argentino que es el dueño de una de las mayores empresas que comercializa esto aquí en España. Y bueno, estamos en un marco peligroso. A la experimentación con drogas siempre hay que tenerle mucha precaución. Este es uno de los dos asuntos que me querías contar, Mercedes. Sí. Bastante impresionante, ya les digo. Y esto, mucha precaución, porque aunque las consecuencias trascendentes que prometen este tipo de drogas pueden resultar muy seductoras y muy atractivas, estamos, como repite Mercedes, en un terreno inexplorado desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista sanitario. Sí. Ojo.
Se ha estudiado mucho y además, por ejemplo, Jordi Riba, que te comentaba antes, dice que podría llegar a ser interesante puntualmente en el tratamiento de algunas adicciones. Si se utiliza terapéuticamente para controlar, por ejemplo, adicciones como pueden ser la cocaína o el crack, puntualmente podría ayudar, pero siempre tiene que ser evidentemente bajo control terapéutico y dentro de lo que es la sanidad reglada española, porque fuera de eso nadie nos puede asegurar cómo nos va a ir. El otro asunto, Mercedes, tenías dos asuntos. Este es los sapos y la búsqueda secular del hombre por alcanzar, tocar y hacer tangible lo que en realidad es intangible. Y el otro tiene que ver con... Bueno, el otro tiene que ver con otra experimentación con drogas, pero digamos de gente menos mística, menos espiritual, que busca quizá huir de la realidad o pasar simplemente un periodo de intensidad de diversión, incluso una mayor rentabilidad sexual, en fin, todas estas cuestiones. Entonces hablamos de una droga de síntesis, estaríamos hablando de una droga trabajada en laboratorios con un nombre prácticamente impronunciable, voy a intentarlo, metilendioxipirovalerona, que se conoce en el mundo de las drogas como la droga caníbal o bien Ivory Wave. Bueno, esta es una droga que se hizo, casi todos hacemos un poco de memoria, tendremos en la cabeza unas imágenes escalofriantes que tuvieron lugar en el año 2012 de un vagabundo que no acabó con la vida de un chico afroamericano que no acabó con la vida de un vagabundo de milagro, pero le arrancó literalmente a mordiscos la mayor parte del rostro e incluso acabó por ingerir, este es el causante del problema, ¿no? El agresor. Sí, creo que no tenemos fotos del agredido porque era tremendo el asunto. Y entonces, bueno, ese es el agredido, antes de la agresión. Luego le hicieron un implante de cara y, bueno, quedó aceptablemente bien teniendo en cuenta que había perdido un globo ocular que acabó ingiriendo el agresor. Es decir, se comió la nariz, se comió el globo ocular y de los pómulos los masticó y los escupió. Hay que decir que el agresor fue finalmente abatido por la policía porque aunque le hicieron un par de disparos de advertencia para que se detuviera, era tal el estado de agresividad incontrolable que tenía que no pudieron reducirle. De hecho, esta es una de las cuestiones más llamativas de la experiencia con estas drogas. Esta droga en concreto, lo que se conoce como droga caníbal, hay que matizar que desde el punto de vista de los investigadores no quieren reconocer esa faceta caníbal, pero la verdad es que los hechos demuestran que desde el año 2012, cada vez que ha habido una intervención médica o policial con respecto a esta droga en concreto, hay multitud, pero multitud de declaraciones y de pruebas que desencadenan en mordiscos y en agresiones. De hecho, una de las colaboradoras habituales del Centinela, nuestra doctora Leticia Abril, fue la última que intervino en un suceso con experimentación de esta droga que tuvo lugar en Madrid hace solo unos cuantos meses, en la zona de Embajadores, donde tuvo que acudir el SUMA, ella es doctora de emergencias, y tuvo que enfrentarse a 3 individuos, 2 hombres y una mujer de unos 30 años, que tras el consumo de esta droga, la queramos llamar caníbal o no, tuvieron unas reacciones hiperviolentas que tuvieron que ser controladas por 2 dotaciones de policías para reducir a 3 personas, y entre ellos se habían estado no solo agrediendo de otros tipos, sino que todos tenían lesiones de mordiscos severas. En este caso, no creo que quizá evitan utilizar el adjetivo caníbal porque los mordiscos son mordiscos que no terminan, como en el caso del agresor de Miami, retirando el pedazo de carne, comiéndolo y tragándolo, pero muerden, y no solo tendríamos este caso en el que intervino nuestra doctora, sino también unos meses atrás algunas intervenciones, sobre todo en islas, en Ibiza, donde es recurrente que esta droga se consuma, aunque no todo el año, sino de manera aislada, y donde se han tenido, bueno, pues en algunos hospitales ingresos con mordiscos que hay que tratar. De manera que esta droga caníbal, por muy exótica que parezca y por muy conocido que sea el caso de Florida en Estados Unidos, este es el agresor, esto también lo tenemos en España. Quiere decir que circula en todos los lugares del mundo, también aquí. Claro, circula y además ya está dejando rastro criminal. Por eso te decía que aunque la idea es experimentar con el nivel de trascendencia espiritual, al fin algunas experimentaciones y en algunos casos concretos esto deriva en cuestiones criminales. Hay que decir que esta droga, conocida en su digamos reducción como MDPV,
ha sido investigada exhaustivamente, porque además es una droga de síntesis, por lo tanto creada en laboratorios, eso es, porque se consideraba que tenía un gran potencial como estimulante de la memoria y también como neurogenerador, es decir, se valoraba que además de potenciador de la memoria y potenciador cognitivo, es decir, daba una mayor capacidad para percibir todo, era como una capacidad de mayor luminosidad, potenciaba la creatividad, también se creía que era capaz de generar o regenerar neuronas. Finalmente eso acabó parado en los laboratorios y acabó comercializándose como una droga estimulante. Ojo, porque la formulación que se puede conseguir con relativa facilidad son cristales de sales de baño, a un precio irrisorio, es decir, se podría, ahora ya me imagino que legalmente estará mucho más controlado, pero se podía comprar en tiendas de bajo precio como sales de baño, se comercializaba como sales de baño y se conocían como Ivory Wave, es decir, onda de marfil, y aunque tenía un olor como si fuera un elemento de verdad para añadir en el agua del baño, finalmente era para consumir como droga. De manera que en su presentación y su aspecto no anuncia para nada las consecuencias que puede llegar a tener, claro. La gente este tipo de droga, sabiendo a lo que se enfrenta y que tiene muchas papeletas de acabar agrediendo a una persona e incluso ser abatido por la policía, ¿por qué la tomaba? ¿Por qué la toma? Porque la otra sí que tiene una vocación trascendente, pero ¿esta? No, pues por eso te decía que es una marcada diferencia. Hay una que lo que pretende es trascender el nivel de conciencia para alcanzar bueno, pues el nirvana, la divinidad, el conocimiento de lo superior, pero todas estas personas que consumen este tipo de drogas, digamos que son personas que están al margen de lo que es la elaboración espiritual. Lo que pretenden es una experimentación física que les potencie y nada más. Serían consumidores compulsivos de enteógenos, bueno, pero con una finalidad completamente carnal, por diversión, por entretenimiento. Hay muchos de ellos que cuando ya se enganchan, para utilizar un término popular, bueno, pues ya no les importa los efectos secundarios, pero la mayor parte de las personas que empiezan a consumirlo es porque vienen de consumos de otras sustancias en las que ya han alcanzado el punto de desensibilización. Entonces, o tienen que pagar unos dinerales tremendos por alcanzar una dosis que de verdad les coloque, o tienen que cambiar a otras drogas de menor valor y que les permitan volver a tener ese estado de no control, es decir, buscan, bueno, pues evadirse, o hay algunos que incluso dicen claramente que lo que quieren es suicidarse, ¿no? Que lo que quieren es desconectarse de la realidad, es esta sensación de vacío existencial que hay, y unos buscan encontrar un sentido a la vida y otros olvidarse del sentido de la vida. Al contrario que con la otra droga, con la que tú sí que has podido departir con algunos de sus usuarios, en esta no entiendo. En esta hemos tenido también contacto con ¿Sí? personas que han consumido estas drogas y además que venían de otros consumos también muy duros. Sí, lo que pasa es que, bueno, es diferente y además el nivel de conversación y el nivel de comprensión que te pueden transmitir es completamente distinto, porque mientras que los que consumen las drogas relacionadas con las bufotoxinas, porque no solo es el bufo alvarius, aunque se esté ahora comercializando más, pero también hay facilitadores en España con venenos de otras ranitas africanas, y dentro de nada me imagino que se comercializará el bufo español, tan tradicional para nuestras brujas allí en Zugarramurdi, que se lo pasaban bomba, ¿no? Pero los que comercializan esto, pues digamos que son camellos. Entonces, el nivel de conversación que tú puedes tener con unos y con otros no tiene nada que ver, porque unos tienen digamos, un enfoque de búsqueda o incluso de salvación de sus propias adicciones y de sus propios problemas anteriores. Fíjate, uno de los facilitadores que trabaja más en España y en el mundo es Octavio Rettig, que es un cirujano, creo recordar que también partero mexicano, pero que utilizó esta terapia del bufo alvarius a través de la tribu de los seris, que, bueno, pues digamos que son, junto con los yaquis, los dos indios que trabajaban estas toxinas en México, para salir de su propia adicción de crack. Consiguió recuperarla y ahora tú le ves trabajar en las sesiones de bufo alvarius, y a mí me choca, como observadora me choca mucho, que él dice que quiere participar con el experimentador, pero al final ingiere también lo que queda en la pipa mientras que está dándole la dosis al experimentador. Entonces a mí me queda la duda de si él ha encontrado ya un punto de saturación,
porque él no entra en trance cuando consume lo que le queda en la pipa al otro, pero a fin de cuentas está permanentemente consumiendo. A mí eso me inquieta. Cuando yo percibo eso, me inquieta. Yo creo que él ha cambiado una adicción por otra, claro, y ha justificado, a ver, es una opinión personal, no puedo entrar a decirlo determinadamente, pero es la sensación que me da, ha cambiado una adicción por otra y se ha convencido de que está luchando por la luz, mientras que su consumo de crack probablemente le mantenía en las sombras, ¿no? Bueno, ¿puede ser una salida? Sí, pero si llega a cambiar una adicción por otra, pues no le encuentro mucho sentido, ¿no? Aparte, insisto, de que los valores económicos para este tipo de experimentaciones a mí me parecen completamente fuera de lo normal, ¿no? Porque tener que pagar 500 euros para una experimentación de 20 minutos con una bufotoxina, que si entráramos a comercializarla bien, nuestro bufo es más grande que el Alvarius, si estuviera controlado, probablemente las dosis podrían ser mucho más accesibles de precio. Bueno, pues ya han visto ustedes, drogas, una de ellas buscando la luz, la otra que te lleva necesariamente al infierno, pero que son drogas que circulan, que existen, y que nos las presenta Mercedes Valdeón, cosas que te agradezco muchísimo, Mercedes. No, gracias a ti. Mil gracias por estar aquí. A mí me gustaría que si vienes la semana que viene, o dentro de 2, o dentro de 3, cuando vuelvas, nos hablaras de un asunto que yo estuve hablando con conocidos el pasado fin de semana y teniendo un debate muy acalorado con respecto de lo que se ha venido a llamar, no ahora, sino siempre, el viaje astral. Ah, perfecto. Pues estaríamos en la misma línea. Pero no es necesaria consumir. No es necesario consumir, no. Pero lo que pasa es que sí estaríamos hablando de trascender el nivel habitual de conciencia y ser capaz de proyectar o bien el espíritu o, como comentábamos el otro día y también lo sugerimos, ser capaz de transportar el cuerpo a otro lugar y corporizarlo. Sí, pues podemos hablarlo, y además te comentaba que teníamos pruebas documentales de santos que lo habían logrado y de personas no tan santas, como por ejemplo Lenin. ¿Conoces tú a alguna persona que haya practicado un viaje astral? Sí, de hecho ha habido técnicas y talleres de prácticas y que se han conseguido desplazar el espíritu, pero el espíritu, yo no he conocido nunca a ninguna persona que se haya podido transportar físicamente, eso a nivel personal no. Pero solo el espíritu ya es una cosa lo bastante alucinante como para... Sí, y además... el que lo crea, estoy seguro que muchos espectadores de la redacción... Lo dudarán. Quizá la mayoría no lo dudan, directamente lo despachan como que es algo que no es posible. Sí, pero bueno, como vamos, siempre que tú me propongas un tema o que yo te lo proponga a ti, siempre vamos a estar amparados en documentación que de una u otra manera lo acredita o lo desacredita. Siempre. Entonces el viaje astral y, digamos, las bilocaciones, que sería un viaje astral con una corporeización física, lo tenemos documentado históricamente. Lo puede uno creer o no, evidentemente aquí lo que estamos es para proponer y que ellos opinen, ¿no? Y que formen su propia opinión, pero siempre lo hacemos contrastando bases documentales históricas y ciertas sobre las que poder empezar a hablar, a especular, a dialogar. ¿Conoces a alguna persona que fuera capaz de venir a contar su experiencia? Hombre, puedo intentarlo, lo que no sé si se atreverán, porque en la mayor parte de los casos son profesionales de nivel que han intentado hacer experimentaciones por trascender su nivel de conciencia y poder tener acceso a conocimientos, digamos, no habituales, y bueno, lo puedo intentarlo. A lo mejor alguna persona, alguna valiente, porque es una chica, a lo mejor sí. Estás pensando ya en alguien. Sí. Sería desde luego muy interesante conocer la experiencia de primera mano. Yo desde luego... ¿Te gustaría? Me parecería un testimonio interesantísimo. Mercedes Valdeón, mil gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti y a todos tus espectadores, que no nos pierdan de vista en metropolitanradio.es y en el Centinela del Misterio. Centinela del Misterio, ya saben ustedes que es el programa hermano que lleva mucho más tiempo que nosotros emitiendo en la radio. El Centinela del Misterio en iVoox pueden ustedes escuchar y deleitarse con su más de un centenar de programas que llevan ya. Mercedes, gracias. Gracias a ti. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Alfredo Fernández, abogado, analista político, y antes, si es que lo conseguimos, porque parece que estamos intentando localizar a Iván Vélez, hablaremos con el que es el número 1 de Vox por la provincia de Cuenca, aunque hablaremos con él no en calidad de político, sino en calidad de experto en la conquista de México. Recientemente, hace menos de un mes, ha publicado su libro, La conquista de México, una nueva España, y me gustaría conocer su opinión al respecto de las palabras del señor López Obrador. Todo esto a la vuelta de publicidad.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, es la 1:10 de la tarde, las 12:10 en las Islas Canarias. Alfredo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Un placer. Alfredo es analista, es abogado, es además experto en todos los movimientos políticos que tienen que ver con la derecha. Él no en vano es un hombre conservador, tradicional, tradicionalista, vallisoletano, aunque aquello de Fachadolid, esto ya no se lleva, ¿no? Parece que esto fue más en los años 80. Hoy Valladolid es una ciudad que sí, que gana, bueno, iba a decir gana de las derechas, tiene un alcalde socialista. Sí, pero bueno, desde el año 86 todas las elecciones ha ganado siempre la derecha. Lo que pasa es que, bueno, ahora se ha dado una casuística que es la de los pactos contra, ¿no? Y entonces, digamos que sacando 4 concejales menos que el Partido Popular, el alcalde es del Partido Socialista. ¿Y cuáles son las Un buen alcalde. De todas maneras, tenemos que decir que probablemente sea el alcalde más de derechas del Partido Socialista, con lo cual, pues bueno, pues todo queda más o menos diluido, ¿eh? Es decir, igual puede ser incluso más de derechas que Borja Semper, por ejemplo. Muchísimo más de derechas que Borja Semper. Muchísimo más de derechas. ¿Cuáles son las perspectivas electorales para la Valladolid capital? ¿Este hombre resistirá? Yo creo que va a ganar, ahora precisamente va a ser la primera vez, yo creo que los socialistas van a ganar las elecciones, pero creo que no va a sumar lo suficiente para gobernar, probablemente porque entra Vox en escena yo creo que con bastante fuerza, y hará que probablemente la suma Partido Popular Ciudadanos Vox sea la única suma aritmética, ya que el Partido Socialista con Ciudadanos yo creo que tampoco sumarían la posibilidad de tener mayoría. Entonces yo creo que el único pacto va a ser el pacto de la andaluza. Vamos a ver, sería un poco replicar lo que todas las encuestas anuncian que se va a producir a nivel nacional. Es decir, ahora sí ganarían los socialistas, pero ahora no podrían gobernar porque el centro y la derecha se sumaría lo suficiente. Esto, a tenor de lo que dicen las encuestas, aunque el último fin de semana ya empiezan a advertir que no hay mayoría por ninguno de los dos bloques. Sea como fuere, quiero que escuchen, ya se lo anunciaba al principio del programa, al señor López Obrador, dos apellidos de origen mexica, como pueden ustedes comprobar, entiéndaseme la ironía. Es presidente de México y ha exigido públicamente al rey de España unas disculpas básicamente por sacarles del proceso de genocidio al que estaban siendo sometidos la mayoría de los indígenas que en México, lo que hoy conocemos como México, habitaban. A Iván Vélez, que es uno de los mayores expertos que sobre la conquista de México tenemos en nuestro país, dice que efectivamente hubo un genocidio, pero que cesó cuando llegó Hernán Cortés. El genocidio es previo, no posterior. Quiero que escuchen a López Obrador decir esta salvajada, esta cosa absurda que dijo ayer, y después inmediatamente conectamos vía telefónica con Iván Vélez. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos. Iván Vélez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que has podido escuchar al señor López Obrador. Sí. Bueno, al margen de la indignación, que indignados estamos todos los españoles, ¿qué tienes que decirle? ¿Qué le responderías si lo tuvieras ahora mismo a la otra parte del hilo telefónico? Al presidente de los Estados Unidos mexicanos, señor López Obrador. Iván Vélez, todo tuyo. Pues le diría que me sorprende que un hombre con sus altas responsabilidades pues esté tan contaminado por la leyenda negra antiespañola. Es decir, este es un relato pues construido en México en el 19, que me parece que
pues que en su momento pudo tener su operatividad política, pero que desde luego no encaja con la historia y con la realidad de lo que había antes de Cortés. Y sobre todo le diría además que el México actual es heredero o se asienta o se cimenta en las estructuras novohispanas que Cortés comenzó a consolidar o a propiciar. Entonces, claro, ¿qué pretende? ¿Restituir el mosaico de naciones étnicas previas a la llegada de los españoles? Eso conllevaría la destrucción de la propia nación mexicana actual. Es decir, que me parece que es un despropósito, sinceramente. Y luego, por otra parte, pues hombre, que en el México actual, dominado por la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues se le haga pedir perdón al Papa, pues es un poco absurdo, máxime teniendo en cuenta que su partido se llama Morena y que esas siglas, ese nombre, pues es un guiño precisamente a la Virgen Morena de Guadalupe. Eso es lo que diría a nuestro querido Andrés Manuel. Iván, hay otra de las frases que no ha trascendido del señor López Obrador, que sin embargo a mí casi que me indigna más que la que sí ha trascendido, esta de la exigencia de unas disculpas públicas. Y es que cuando la historiadora que departe con él le habla sobre la noche triste, López Obrador le corrige y le dice, o la noche alegre. Explícale a los espectadores qué fue, si eres tan amable, Iván, la noche triste. Y por consecuencia, sí, por oposición, que este señor la describa de alegre, pues ¿qué significaría? Vamos a ver, la noche triste es la noche en la cual los españoles huyen del centro de México, de la Ciudad de México, de Tenochtitlan, para ser más coherentes con la terminología de la época. Ellos están ya asediados. Los mexicas han matado al emperador Moctezuma y deciden salir para evitar ser exterminados. Entonces, en esa noche, pues, se produce una matanza de españoles que continuó varios días después con el sacrificio humano de algunos de ellos en el altar de Huitzilopochtli, el dios de la guerra mexica. Eso es lo que fue la noche triste, muy comentada, y tras la cual, pues, se produce la reacción de los españoles, para la cual fue absolutamente clave y crucial la solidez de la alianza establecida con un pueblo oprimido por los mexicas como es el de los tlaxcaltecas. Claro, lo que hay que decirle a quien sostenga esta tesis es, bueno, vamos a ver, los Estados Unidos mexicanos actuales, que son herederos de los mexicas, no son de los tlaxcaltecas, no son de los cholultecas, en fin, que es una manipulación muy burda y sorprendente, ¿no? Es decepcionante que personas de esta entidad, de esta calidad, pues incurran estos errores tan graves. Y por último, Iván, para resarcirnos, ¿qué aportó España a lo que conocemos como México? Es decir, por preguntarlo de otra manera, sin España, ¿qué carencias tendría hoy México? Bueno, es un poco el matiz final, claro, introduce casi cierta idea de historia ficción, ¿no? Porque no sabemos lo que hubiera deparado. Lo que sí sabemos es lo que le deparó a la llegada de los españoles, pues es la incorporación de aquellas gentes, para decirlo claramente, y si esto ofende a alguien, pues lo siento, pero es mi posición, a la historia universal. La historia universal pues tiene una escala muy superior a la que podía tener cualquiera de los pueblos de la Anáhuac, que es el terreno donde estaban asentados estos de los que estamos hablando. Es el cese de los sacrificios humanos, por ejemplo, es la incorporación del canon del hombre cristiano, bueno, y una reflexión enorme sobre el trato que hay que darle a los naturales, que la hizo, yo lo recojo en mi libro, en los capítulos finales, la hizo Cortés en sus propios documentos. En sus propios documentos él reflexiona sobre qué trato hay que darle al indígena, cómo hay que comportarse con él y cómo rectificar algunos de los excesos que él reconoce ocurridos en las Antillas. Eso es lo que se me ocurre decir. Y bueno, desde luego el mundo cambió radicalmente. Aquello se llamó no por casualidad la Nueva España, y eso es porque se implantaron las instituciones españolas allí. Es pues como se llamó en el momento, un nuevo mundo en el cual pues el Imperio español pues se implantó, sí, con un precio de sangre como ocurre en todo proceso de esta entidad, pero salvaguardando a la población. Y la prueba de ello es que el mestizaje es quizá el producto más refinado y el del que más orgulloso podemos estar de nuestro paso por allí, en una nación que además es hermana nuestra.
Iván Vélez, autor de La conquista de México, una nueva España, ese subtítulo muy revelador. Mil gracias y suerte, porque sé que ya estás, en tanto que número 1 de Vox en la provincia de Cuenca, ya estás trabajándote la provincia y recorriéndola, si es que no la conocías, porque tú la conocías, en fin, por completo. Soy nativo, como se diría en estos casos. Eres un indígena conquense, de manera que poco tienes que conocer tú más de tu tierra, pero en fin, que te deseo, como sabes, toda la suerte del mundo y ánimo. Muchas gracias. A ver si hay suerte y puedo ir al Congreso a debatir con las facciones hispanófobas que tienen asiento en él. Será un placer verte, Iván. No dejes de venir a la redacción abierta, cuando seas un tipo más importante de lo que eres ahora. Somos gente de lealtades. Venga, un abrazo, Iván. Gracias, cuídate. Entiendo que lo de López Obrador. Sí, pero es la táctica de la izquierda. Quiero decir, si no difiere de mucho de Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez, ¿qué hace? Pues saca el fantasma de Franco, es decir, siempre buscan pues una cuestión que saben que es un problema sin solución, porque a ellos lo que les gusta es que los problemas no se solucionen, porque si se solucionaran y hubiese paz social en el mundo, pues la izquierda no tendría sentido. Por tanto, pues en su estrategia, pues ahora le viene fantástico lo del Papa y lo del Rey de España. Hay que pedirles perdón por llevarles el agua corriente, por llevarles universidades, por llevarles... fíjate, el otro día... Ciudades, religiones, no, lengua... pero incluso, fíjate, una diferencia entre África y América es que en África ha habido, solo en la década de los 80, en África ha habido más guerras que todas las que ha habido en 500 años en el continente americano. Fíjate lo que estamos hablando, O sea, solo en una década, en otro continente... Sí, la diferencia que hay es que el humanismo cristiano está impregnado en América y hoy hasta el Papa, que tiene que pedir perdón, paradójicamente es americano. O sea, quiere decir que es que un americano va a tener que pedir perdón al continente de América. Es un debate que yo creo que al final lo que busca este señor es algo que es fácil de alentar, especialmente a nivel tanto mediático como cultural en México respecto a los que le han votado. Es decir, alenta un debate que es estupendo, que es México enfrentándose nada más y nada menos que al Papa de Roma y al Imperio Español, sobre algo que sabe perfectamente que no se le puede pedir perdón porque no hay nada por lo que tengamos que pedirle perdón. Por tanto, pues, debate estéril como casi todos los de la izquierda. Vamos a hacer un repaso a la prensa del día, que nos va a dar algunas claves para entender lo que está ocurriendo hoy, porque saben ustedes que estamos exactamente a un mes y 2 días, un mes para redondear, de unas elecciones generales, quizás las más trascendentes de nuestra historia, en tanto que existen 2 bloques perfectamente homogéneos, graníticos, configurados, y que muy poco trasvase de voto entre bloques se va a producir. Las 2 Españas, más que nunca, orilladas y enfrentadas. Vamos a ver, como digo, la prensa del día. Este es el diario El País, del grupo Prisa, y se refiere a una información propia, según la cual una potencia extranjera, tratándose El País, estoy seguro que sugiere que se trata de Rusia, no sé si la nombrarán en el cuerpo del texto, pero dice que una potencia extranjera atacó los ordenadores de defensa. También destaca, esto no lo hacen todos los periódicos, es un debate que ha ido ganando en envergadura a medida que pasaban las horas, el asunto de López Obrador. México pide a España que se disculpe por los abusos de la conquista y que Casado ficha al hijo de Suárez a periodistas y a toreros para las listas del PP. Un poco, no sé si, Alfredo, tú notas un poquito de rintintín en ese sí, titular. Hombre, claramente. Al hijo de Suárez, a periodistas y a toreros. Ahora me comentarás qué te parecen los fichajes. Vamos con el diario El Mundo. Unidad editorial destaca también una noticia propia, en tanto que se trató de un acto del propio diario al que acudió Pablo Casado. La revolución de Casado, el presidente del PP eliminará sucesiones y patrimonio, el IRPF se situará por debajo del 40% y sociedades del 20%. Suprimirá las barreras de las autonomías para las empresas y las oposiciones a profesor valdrán para toda España. Pablo Casado, si esto es verdad, es desde luego una noticia extraordinaria. Suárez Illana, Edurne Uriarte, Daniel Lacalle, Ana Beltrán, Andrea Levy y el torero Miguel Avellán
en su lista de Madrid. Y destaca también que allí Jordi Sánchez tomaba las decisiones y los Mossos lo acataban. Esto lo dijo ayer, en el día de ayer, en el Tribunal Supremo, un guardia civil. Se lo adelantaba al principio del programa. Vamos con el siguiente periódico, Diario ABC, a toda portada. También una noticia propia. ABC dice que la Generalitat dilapidó 421 millones de euros en acción exterior. Las embajadas gastaron 27 millones en promocionar el procés sin ningún control. Diplocat despilfarró casi 16 millones en viajes y congresos. Diplocat, ya saben ustedes que es la paradiplomacia separatista que opera al margen, más que al margen, a la contra del Estado y de sus intereses, y que sin embargo sigue existiendo, sorprendentemente. Algo que cualquier otra nación en el mundo erradicaría en un abrir y cerrar de ojos. Y por último, el diario La Razón, del Grupo Planeta, destaca que la Guardia Civil apunta a Jordi Sánchez, llevaba la voz cantante el 20 de septiembre. Destaca también que Casado se rodea de independientes en Madrid. Saben ustedes que ayer, 25 de marzo, fue el último día para cerrar las listas electorales para dentro de un mes, para el 28 de abril. Y por último, la prensa de Barcelona, del grupo Godó, diario La Vanguardia, dice que la guerra de fichajes augura un congreso imprevisible. Es cierto que podemos tener un congreso, aparte de roto en dos, podemos tener un congreso donde haya, pues, desde periodistas a toreros, podemos ver, de hecho veremos seguramente rifirrafes parlamentarios bastante enconados, como los que pueda protagonizar, por ejemplo, se me ocurre Santiago Abascal versus Gabriel Rufián. El Parlamento británico, dice también La Vanguardia, se rebela contra Theresa May y toma el control del Brexit. Y, ojo a esta noticia, 41 senadores franceses claman contra la represión en Cataluña. Cataluña con NY aún escribiendo en castellano, cosas de La Vanguardia. El periódico de Cataluña, Grupo Z, ¿qué dice? ¿Qué dice Enrique Hernández, su director, que se postula, por cierto, para dirigir la radio-televisión española socialista caso de que vuelvan a ganar los de Sánchez? Pues dice que los Mossos culpan a los maristas de obstrucción, una noticia, ellos siguen con el tema de los curas y de los tocamientos y de los abusos, y además destaca que exdirigentes de Vox denuncian órdenes para camuflar donaciones. Alfredo Fernández, nos quedamos con esta última noticia, lo de Vox. Parece que están empezando a surgir algunas noticias incómodas para la formación de Santiago Abascal. Bueno, puede ser que sí, porque evidentemente pues en esta época ahora de campaña electoral pues todo el mundo saca el ventilador y todo el mundo pues bueno pues trata de sacar el mayor rédito posible atacando al adversario. Hombre, respecto al tema cuentas, creo que precisamente Vox es donde más cómodo se puede sentir en un debate, ¿no? Porque que hagan insinuaciones Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos o Podemos sobre la financiación de Vox, pues ciertamente resulta paradójico, cuando no escandaloso, teniendo en cuenta que la financiación de Vox en las campañas electorales ha sido sufragada prácticamente íntegramente por sus propios afiliados en las campañas que hacen de crowdfunding. No han tenido acceso a créditos, no han tenido acceso a subvenciones públicas, cuestión distinta es ahora que a raíz del resultado de Andalucía pues ya empezarán a recibir un dinero que le haga competir en mayor situación de igualdad. Cuestión distinta es si debieran haber aceptado o no dicha subvención, que creo que internamente también ha generado su cierto debate, ¿no? Hombre, ¿cómo no van a aceptarla? Estarían en desigualdad de condiciones. Una cosa es que propongan una medida, pero que las cartas sean para todos las mismas, obviamente. No vamos a acudir a una carrera de obstáculos con, no sé, a la pata coja nosotros, entiendo. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo con que debe ser así, pero digo que bueno, que ese debate interno existe y se ha suscitado. No voy a dar tampoco pistas a la oposición, pero vamos, hay personas muy destacadas de Vox que en su momento aseguraban que iban a renunciar a las ayudas públicas. Yo creo que es mejor que no renuncien. Me consta además que Santiago Abascal siempre dijo que no había que renunciar, O sea, decir, Santiago Abascal siempre ha tenido claro que efectivamente el objetivo debe ser que las ayudas se vayan reduciendo paulatinamente hasta su desaparición, pero para todos, evidentemente. Santiago Abascal, una persona, un líder político que a juicio de muchos analistas y también por ejemplo, de Pablo Casado, permanecería parapetado detrás de las redes sociales, al contrario que Pablo Casado, que parece que omnipresente, parece incluso que está en varias ciudades a la vez, que tendría el don de la bilocación.
Santiago Abascal no concede entrevistas, no aparece, no se muestra ante los medios y solo lo hace frente a sus, en fin, frente a los suyos. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, tiene todo estrategia. tiene también todo un porqué, ¿no? A ver, digamos que los medios que tiene Pablo Casado y los medios que tiene Santiago Abascal son absolutamente diferentes. El tratamiento que tiene Pablo Casado y el tratamiento que tiene Santiago Abascal es totalmente diferente. Si Pablo Casado va a Vigo y empieza a hablar de casuísticas de Vigo, pues todos los medios de comunicación de Vigo van a hacerse eco de exactamente qué es lo que propone para Vigo, qué es lo que propone para España. Va a tener una serie de medios de comunicación que van a ser la totalidad que van a asistir. Sin embargo, por contra, si va Santiago Abascal a Vigo, pues la mitad de los medios de comunicación de entrada no van a ir por indicaciones políticas, uno por miedo a, tanto en derecha como en izquierda, porque puede suceder perfectamente que un periódico de derechas no quiera cubrir la noticia porque está subvencionado por el Partido Popular y le puede sentar mal. Por tanto, el efecto que va a hacer esa visita va a ser relativamente pequeño. Y luego lo que es más grave, estamos en un país donde la gente no quiere informarse, entonces como la gente no quiere informarse, la demanda tiene que ver más con la polémica o la actualidad. Entonces, ¿qué le van a preguntar? Bueno, le van a preguntar por las armas de fuego, que si está a favor de dar medallas a los señores que matan a los tíos que entran en casa. Es decir, como no va a poder competir también en igualdad en eso, ya no solo en lo económico, sino también en el tratamiento que va a tener Vox a través de los medios de comunicación convencional, Vox ha apostado por otra cosa. Y esa otra cosa es, yo voy a comunicar de una manera que yo pueda controlar. ¿Y qué es lo que yo puedo controlar? Mis propias redes sociales. Por tanto, yo utilizo mis redes para comunicarme tanto con la gente que simpatiza conmigo como con cualquier tipo de persona que pueda acceder a toda esta información. Por lo tanto, yo creo que cada cual hace lo que tiene que hacer, Pablo Casado hace lo que tiene que hacer y Abascal hace lo que tiene que hacer. Sí que me gustaría decir, porque para que no se nos escape, hablando de Casado y de Abascal, que he notado un giro en Pablo Casado en su mensaje. Y en mi opinión, ese viraje es una equivocación por dos razones. Uno, porque en sí mismo cualquier viraje de estrategia a un mes vista carece de sentido, es decir, que incluso esa rectificación, asumiendo que se hubiera equivocado en el mensaje inicial, rectificarlo ahora ya es tarde, por tanto no te va a servir absolutamente de nada, pero es que encima te va a servir para poder alimentar aún más a Vox, porque ciertamente creo que es un tremendo error por el Partido Popular trasladar que el enemigo del Partido Popular es Vox, porque el enemigo del Partido Popular es la izquierda y es el separatismo, pero nunca es Vox. Vox es un compañero de trinchera y lo que deben poner en valor precisamente yo creo que es lo que ellos tienen de diferente o de mejor respecto a las propuestas de Vox, pero no tratar de... Me pareció escandaloso la entrevista con Ana Pastor de Pablo Casado, donde abiertamente y sin ningún complejo reconocía que no tendría ningún problema en pactar con Ciudadanos y sin embargo mostraba reticencias a la posibilidad de pactar con Vox. ¿Cuál es la actitud que debería mantener el Partido Popular frente a un competidor electoral como es Vox, que está día sí día también señalando las carencias de una presunta derechita cobarde, las incoherencias, la corrupción? Bueno, pues yo creo que la respuesta debe ser la que en cierto modo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, es la que está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid Martínez Almeida. Recordemos que las encuestas en Madrid daban a Martínez Almeida como no segunda fuerza, es decir, todas las encuestas en Madrid hablaban que Ciudadanos había hecho el sorpaso al Partido Popular. Las encuestas que están apareciendo ahora es todo lo contrario. Hoy mismo he escuchado a Martínez Almeida hablar bien de Vox, incluso de hablar que él no tendría problema en pactar con Vox abiertamente. Es decir, creo que precisamente mantener una posición de hermano mayor del grupo de tres es lo que hace que al final ese hermano mayor es el que tenga que presidir. Quiero que escuchemos a Pablo Casado porque viene orientando su discurso exactamente hacia donde señala, denuncia, por mejor decir, Alfredo Fernández, la crítica al partido de Santiago Abascal e incluso intentar resarcirse frente a lo que él considera ataques por parte de Vox. Vean. Ellos nos están llamando todo el día a la derechita cobarde, lo cual no deja de ser ciertamente ofensivo, porque claro, somos un partido que hemos enterrado a 20 de los nuestros. Somos un partido cuyo primer presidente del gobierno le volaron el coche por los aires y no le derribaron el avión, el famoso Falcon, porque en Sondica falló el detonador de un lanzamisiles en 2 ocasiones de un comando terrorista.
Claro, oye, que me llamen la derechita cobarde al partido de Miguel Ángel Blanco, de Goyo Ordóñez, de Martín Carpena o de Alberto Yasten Jiménez Becerril, eso sí que no lo tolero. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer. Bien respondido. La cuestión es que tú puedes hacer compatible eso incluso con darla de cal y darla de arena. Es decir, yo creo que no debe tener ningún complejo para decir, si yo soy presidente del gobierno voy a contar con Vox y voy a contar con Ciudadanos. ¿Quién va a estar en mi gobierno y quién no va a estar? Pues ya se verá, según fluyan las negociaciones, según el interés de cada parte, según el resultado electoral, pero desde luego no trates ahora tú de ser derechito cobarde y hablar abiertamente que quieres pactar con Ciudadanos, que formarás parte de un gobierno con Ciudadanos y que sin embargo no lo dices exactamente igual respecto de Vox. Yo creo que allí donde hay un candidato que actúa con hechos, no tiene que entrar a decir palabras. Yo siempre lo pongo de ejemplo, que es el alcalde de Boadilla del Monte. El señor González Terol no tiene en ningún momento que rebajarse a tener que discutir nada con Vox, porque nada de lo que pueda decir Vox respecto a él, por los hechos que él pueda acreditar por su gestión, le puede hacer bajar la cabeza por ser derechita cobarde. Entonces lo que tiene que hacer el Partido Popular es trabajar por demostrar que son igual de buenos, igual de patriotas, solo que encima tienen experiencia de gestión. Creo que ese es el punto fuente del PP y no entrar en el debate del voto útil o el voto inútil, no entrar en el debate de si soy más valiente o menos valiente, porque quiere decir, Santiago Abascal podría responderle que a todas estas personas de los que él ha hablado, él estaba en sus funerales porque él era también otro amenazado y a él también en 3 veces le han intentado matar y no han podido. Podría hablar José Antonio Ortega Lara, que ha estado 500 días secuestrados por la banda terrorista ETA. Es decir, no se trata de que hagamos una competición de quién es más anti-ETA. Los dos son anti-ETA, los dos son españoles y los dos yo creo que tienen que trabajar por entenderse, porque al final tú y yo, que lo vemos desde este lado de la barrera, no desde el lado de la estricta política, sabemos perfectamente que los que están votando a Vox y los que están votando al Partido Popular son los mismos, son las mismas familias, son las mismas personas. Incluso algunos de ellos van a votar en unas cosas al Partido Popular y en otras cosas a Vox y van a intercambiar esos votos. Por tanto, no discutáis entre vosotros porque Ciudadanos es menos hermano, es un hermano adoptado, digamos, y vosotros sois hermanos de sangre. Entonces, Ciudadanos es un hermano de leche. Casado elige a Adolfo Suárez como número 2, por Madrid, el hijo del mito Adolfo Suárez Illana, el hijo de Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, irá en las listas del Partido Popular. Vean. Mi número 2 por Madrid está en esa sala, es Adolfo Suárez. Y si me pregunta Juan Malamed cuándo lo hablamos, pues fue el 2 de agosto en casa de su padre, en Ávila, con nuestras mujeres, el día en que aceptó ser presidente de la Fundación Concordia y Libertad. Así que muchas gracias, Adolfo. A mí me parece que es un acierto. Yo, desde luego, es una figura que respeto. Es verdad que probablemente no tiene con todo el respeto hacia Suárez Illana, no tenga las cualidades o las capacidades que tenía probablemente su padre, ¿no? Es decir, que bueno... Ojalá tuviéramos un Adolfo Suárez. Pero desde luego creo que representa un legado, representa un discurso, representa una manera de hacer las cosas y creo que esa bandera, que eso sí es un hecho diferenciador, por ejemplo, del Partido Popular respecto a Vox. Pues ahí tienes un punto fuerte en el que tienes que apoyarte. Pues, oye, nosotros defendemos exactamente igual que Vox esto, pero además, pues oye, contamos con el bagaje, la experiencia y el apoyo de personas como Suárez Illana y como otros miembros de la candidatura de Madrid, que en cierta medida yo tengo que decir que salvo la anécdota del torero, que además la puedo entender, porque bueno, todo el mundo tiene anécdotas, que llaman la atención. ¿Por qué que a todo el mundo le hace tanta gracia lo del No, porque lo del torero? Si no me hace gracia, si lo que me refiero es que lo que me hace gracia es que me parece un poco ridículo que cuando Vox ha conseguido coger la bandera de los toros por Morante de la Puebla y demás, no sé qué, pues todo este tipo de cuestiones es cuando de repente, después de 40 años sin meter a ningún torero, al Partido Popular entran las prisas por meter toreros. Entonces me parece ridículo por parte del Partido Popular entrar a ese nivel, ¿no? Y luego, segundo, como taurino tengo que decir que entre Morante de la Puebla y Miguel Avellán creo que hay un abismo tan sumamente grande que encima es una batalla muy perjudicial para el PP, porque creo que no ha sabido elegir bien al maestro.
ya de hacerlo. Rápidamente quiero que hagamos un repaso a una serie de encuestas que se han publicado este fin de semana y que siempre que viene Alfredo me gusta repasarlas con él por su afición a la demoscopia. Y vamos con la primera de ellas. El diario El Confidencial, que publicó, como les digo, ayer una encuesta que dice lo siguiente, que el Partido Socialista no solo ganaría las elecciones, sino que arrasaría en las elecciones y le sacaría casi 60 diputados al Partido Popular, una auténtica locura. Y Vox no quedaría en tercer lugar, ni siquiera en el cuarto, sino en el quinto. Yo todo lo que sea que el Partido Popular sea menos de 81 no me lo puedo creer. Yo creo que menos de 81 es prácticamente imposible que saque el PP. O sea, el PP yo creo que tiene un suelo en 81 y a partir de ahí, dependiendo de cómo vaya la campaña, pues veremos si se desarrollará. Titulares, solo titulares, porque estamos ya fuera de tiempo. Solamente. Este no te crees el PP. Este escenario no me creo PP ni PSOE. El resto podría ser. El resto podría ser. Siguiente periódico, ABC. GAT3 para ABC, que saben ustedes que es una empresa demoscópica de la que yo me fío bastante, aunque últimamente parece que está jugando a la política ABC, no sé si me entienden ustedes. Bueno, vendría a decir prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo con respecto al Partido Socialista. Respecto al Partido Popular, pues le sube casi 25 escaños en el mejor de los casos. Esto no sé si te parece ya más razonable. No tengo datos, yo diría que no entre Ciudadanos y Partido Socialista, el resto podría ser también. Pero diría que no, podría ser esta cierta, porque yo no tengo esos elementos que tienen ellos, si efectivamente se empieza a producir un efecto de votos de Ciudadanos al PSOE. Si eso fuera así, podría ser, pero me cuesta creerlo. Siguiente encuesta, que es la última, la del diario La Razón, a ver qué nos dice el diario La Razón, que suele tratar mejor al Partido Popular. Dice que el Partido Popular estaría en, lo mismo que GAT3 prácticamente, 91-93 diputados. Y sí que es cierto que el Partido Socialista le rebaja las expectativas hasta los 111 en el mejor de los casos. Aquí habría una diferencia de 15 diputados entre el PP y el PSOE aproximadamente. Esto ya me parece más razonable. Esta es muy razonable. Por poner un pero, simplemente yo diría que quizás sea un poquito menos Ciudadanos y un poquito más Vox. Pero podría ser, y un poquito más Podemos, pero vamos, esta se aproxima yo creo bastante a lo que incluso yo dije la semana pasada aquí. Por último, ¿no tienes la sensación de que Vox ha visto frenadas sus expectativas electorales? Yo creo que porque la semana pasada 26, fue 27, 28, 30 diputados, bien, pero parece que están ahí. Hombre, aún les queda mucho, queda un mes, pueden seguir creciendo, pero de un par de semanas a esta parte noto que están estancados. Puede ser. Yo creo que Vox siempre su mejor resultado va a ser un mes antes de las elecciones. Y ahora, en general, todos los partidos que no sean Partido Popular y Partido Socialista probablemente van a haber rebajado su potencial. Vox tiene de todas maneras probablemente algún candidato más que pueda también hacer que este tablero se cambie. Y bueno, esperemos a ver que se conozcan todos los nombres de todas las elecciones, porque al final los nombres que vayan en las europeas o que vayan en los ayuntamientos también van a incidir, porque se van a saber antes de cuándo sean las elecciones generales, desde luego. Alfredo Fernández, como siempre, mil gracias, un saludo. Un placer. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Xavier Cajo, la economía, y también vamos a establecer línea telefónica con él, con este hombre, Javier Barraicoa. Esto no estaba en mi libro de historia del carlismo, les va a interesar. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla,
15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad, porque España, las constituciones y usted se lo merecen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de vuelta en esta redacción abierta después de haber departido un rato con mi amigo, analista, político, abogado, además abogado de los buenos, Alfredo Fernández. Tengo el placer de presentarles a otro profesional como la copa de un pino, en este caso no de la abogacía, sino del periodismo. Periodismo de investigación, pero no solo. También, siempre lo digo, es un rara avis del periodismo porque es un ratón de biblioteca, le gusta mucho la investigación, ha desgranado y ha destripado la Cataluña de las corruptelas y de las corrupciones gigantescas de Pujol, pero también te escribe una novela basada en hechos reales sobre la Segunda Guerra Mundial y un protagonista español, Talvisota se llamaba, ¿no? Sí, señor. Xavier Buenos Cajo, días, buenos ¿qué tal? días. ¿Cómo estamos? Venimos, además, otra de sus facetas es la información económica, que aquí nos apunta algunos titulares y luego en su programa diario, que es de 30 minutos, ¿no? 30 minutos, sí. Todos los días. Pulso económico. Pulso económico, pues lo desgrana pues con un poquito más de margen de tiempo. En este caso, Xavier, creo que nos vienes a hablar de hipotecas. La sentencia sobre las hipotecas. La última de las sentencias llevadas a Europa sobre los abusos en los contratos de hipotecas. Se trata de la que tiene que ver con una cláusula no aplicada en todas las hipotecas, pero en muchas sí, que permite al banco ejecutar, o sea, cancelar la hipoteca así de golpe al primer impago de una cuota. Al primero, no como antes a partir del tercero, sino al primero. Bueno, entonces hay quien cree que esa cláusula es abusiva y que merece que sea cancelada de cuajo por la justicia europea. Lo intentaron antes en España, en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo que los bancos no hacían práctica abusiva con esa cláusula y, descontentos con esa sentencia, acudieron al Tribunal Europeo de Luxemburgo. Hoy se ha producido la sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? Pues fundamentalmente la justicia europea avala la doctrina del Tribunal Supremo en materia de esos desahucios que se producían con el primer impago. Le parece que eso no significa que sea abusivo el contrato de hipoteca y considera pues que sería tal vez mejor hacerlo al tercer impago, pero que en cualquier caso nada que decir y por lo tanto vale lo que ha dicho el Supremo. Para los casos en los que se han producido consecuencias por desahucios, aplicando esta cláusula, el Tribunal de Luxemburgo remite a los juzgados españoles para que ellos diriman en justicia a quién le corresponde pagar estas consecuencias traumáticas por la aplicación de la cláusula que permite cancelar el contrato y desahuciar al que era el titular de esa casa. La casa pasa de titularidad del que es el hombre o la mujer que firma la hipoteca a titularidad del banco así de un día para otro. Hay 17.000 desahucios pendientes de esta sentencia que yo creo que ahora frustra sus expectativas y hay 5 o 6 banqueros que dormirán mucho mejor esta noche porque estaban ya provisionando como locos. La sentencia exigiría, en caso de haberse contemplado la razón de que era una cláusula abusiva, exigiría unas indemnizaciones descomunales porque hay gente que ha sido desahuciada, que ha perdido su casa, que ha tenido que irse a vivir debajo de un puente por culpa de esa cláusula. Así es que algunos estaban más que temblando. Algunos bancos que han dado pie a llevar ejemplos concretos pues son, por ejemplo, Abanca o, por ejemplo, Bankia. Esas dos entidades son las que, alguna más también hay, pero son las que más se jugaban en esta sentencia que se ha producido esta mañana y que deja las aguas un poco más tranquilas para los bancos que han tenido que provisionar enormes cantidades por otro tipo de abusos que incluían los créditos hipotecarios, las cláusulas suelo, en fin, los multidivisas, todas esas cosas, ¿no? Este episodio termina felizmente para la banca y
infelizmente para los reclamantes, que ahora ven como incluir ese tipo de cláusulas no es un abuso. Tú puedes firmarla o no firmarla, eso es lo que viene a decir el Tribunal Europeo. El abuso es otra cosa, el abuso implica engaño, posición de... Mira, esta es una cláusula que tú puedes decir no me gusta, no paso por ahí, o puedes decir, pues bueno, de acuerdo, si hay un impago usted me ejecuta, ¿no? El banco... Me ejecuta, pero no, vamos a ver. ¿A qué te refieres con que me ejecuta? No, que me quita la casa el primer impago. Ah, lo digo para que no lo entiendan mal. Si hay un impago, me ejecuta... Ejecutar la hipoteca significa, otra palabra que no le va a gustar, hacer el lanzamiento del que vive ahí. No es que lo tiren por la ventana, pero se llama así. Hacer el lanzamiento. Se hace además, no es que lo lancen a uno, sino que se hace el lanzamiento. Bueno, esto es una noticia que, en fin, que tiene que ver con uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que es la escasa la posibilidad tan remota que tienen los chavales jóvenes de emanciparse, de independizarse, como consecuencia de los altísimos precios que tienen nuestras viviendas en nuestro país. Eso tiene que ver con eso. Xavier Cajón, muchas gracias. Mil gracias, ha sido un placer. Bueno, que sepan que, tal y como les anunciaba antes, este libro, esto no estaba en mi libro de historia del carlismo, es el autor, su autor es Javier Barracoa. Quiero, antes de establecer una breve conversación con él vía telefónica, que escuchen el himno del carlismo, el Oriamendi. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir, eso cuéntalo. Es una canción que usted, si tiene cierta edad, seguramente haya escuchado, incluso se la sepa de memoria, el Oriamendi. Esta es la versión en castellano, pero saben ustedes que existe también una versión en vascuence. Esa que están viendo es la bandera de la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña, profusamente presente en muchas de las pinturas de Augusto Ferrer Dalmau. Javier Barracoa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Entiendo, Javier, que te habrá gustado escuchar este himno carlista. Me ha emocionado, por supuesto. Estamos viendo, en Raquel, tenemos el libro, lo he puesto aquí para que la cámara 3 pueda echarle un vistazo a la portada, que es preciosa, como todas las portadas que hace la editorial. Ferrer Dalmau. Sí, Ferrer Dalmau, y además Almuzara edita fenomenalmente bien. Sí, sí. Entiendo que el contenido, lo sé con toda seguridad, aunque aún no he podido leerlo, que tratándose de Javier Barracoa, el contenido no le irá a la zaga, porque además Javier escribe muy bien y Javier conoce, incluso de primera mano, esto del carlismo, ¿no, Javier? Pues sí, pues digamos, soy carlista de convencimiento ya desde hace mucho tiempo. Y hemos tenido la suerte que con Almuzara me propusieron pues realizar este libro y lo he hecho con toda la ilusión, pensando precisamente en los que no conocen nada del carlismo, ¿no? Porque es, podríamos decir, uno de los grandes desconocidos de la historia de España. ¿Cómo es posible que la ideología política más antigua de España, incluso dices que de Europa, sea tan desconocida en nuestro país? Bueno, pues la explicación es relativamente sencilla, porque todo el siglo XIX se ha querido vender como una especie de desarrollo natural del liberalismo hacia el sistema democrático y como si hubiera, digamos, dos Españas, que eran una la liberal moderada y otra la liberal radical o revolucionaria. Pero estas dos Españas liberales todas se unieron para luchar contra lo que a mi entender es la esencia de la tradición española, que era el carlismo, ¿no? Y que un movimiento esencialmente popular, sin medios
enfrentándose a todo el Estado moderno liberal que estaba formándose, fuera capaz de mantener 3 guerras civiles, querer borrar y participar en la cruzada del 36, pues digamos de forma muy vital, pues querer borrarlo de un plumazo es no entender la historia de España. Y de hecho es lo que se pretende, ¿no? Que no se entienda la historia de España, porque digamos el carlismo simplemente, y en el libro salen los antecedentes, claramente pues en las guerras, la guerra de la independencia, la guerra contra el francés, contra la Convención Francesa, bueno, toda una lucha de la tradición que se resiste a esa revolución que viene de Europa, extranjerizante, que lleva esos principios liberales que hoy no han triunfado, ¿no? Y entonces, pues, este enemigo de esta revolución, pues lo han querido borrar simplemente, ¿no? Javier, preguntarte por el libro. ¿El libro es un libro accesible a los lectores legos en esto del carlismo, o es un libro ya para los avezados y que tengan unas nociones básicas del movimiento? No, ya desde el principio se avisa al lector que si el lector busca un libro de profundización, un libro pues que más vale que lo deje en la estantería, porque no. Es un libro de divulgación, pero no de vulgarización, sino que, digamos, recoge desde, evidentemente, los antecedentes, recoge toda la leyenda negra que se fue creando sobre el carlismo desde dentro de España, con literatos como Pío Baroja, Unamuno, bueno, toda una serie de personajes, o los periodistas e intelectuales anglosajones que se consideraban como muy más civilizados que los españoles, y entonces veían pues en el carlismo la España negra, profunda, inquisitorial, y la iban vulgarizando. Y a partir de ahí se analizan los precedentes, un contexto histórico de las 3 guerras carlistas y la guerra civil del 36, pero insertado en la historia de España, para entender la historia de España, y que el carlismo tuvo un papel ahí primordial. Pero después también se recogen infinidad de anécdotas, desde carlistas que fueron ingenieros, yo qué sé, la famosa Torre de Colón de Barcelona, pues la estatua de Colón la hizo un carlista, su hijo hizo las fuentes de Montjuic, luminosas, se recogen cosas desconocidas, como que hubo muchos santos que habían militado en el carlismo, como beatos, como el beato Francisco Palau, Santa Joaquina Vedruna. También se recoge, bueno, pues desde anecdotarios se explica el origen de la boina, el origen de las aspas, el origen de la simbología, del lenguaje. Bueno, el libro pretende, digamos, recoger incluso una síntesis de ideario para entender lo que los carlistas pensaban, pero explicado para una persona del siglo XXI, o sea, sin recaer nada en cosas recargadas y con demasiados ribetes. Es un lenguaje sencillo y para alguien que no sepa lo que es el carlismo. Se ha dicho mucho que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco vendrían a ser los hijos bastardos del carlismo, y ciertamente allí donde el carlismo tuvo más predicamento fueron los lugares donde luego brotaron movimientos regionalistas, acaso hoy independentistas. ¿Cómo se defienden los carlistas de esto? Bueno, muy sencillo, y además esto se puede argumentar y explicar históricamente. De hecho, yo tengo una línea de investigación pues para sacar libros ya no divulgativos, sino muy académicos, explicando el fenómeno. Es precisamente el PNV, que es un partido absolutamente minoritario, que no tiene ninguna puerta, fue financiado por las sociedades liberales desde Madrid, precisamente para crear una especie de carlismo paralelo, para ir desarticulando el carlismo de verdad, el carlismo popular, porque era un movimiento esencialmente popular. En Vascongada se puede ver muy bien cómo la evolución doctrinal de los jesuitas hace que allá donde los jesuitas tengan mucha fuerza acaben convirtiéndose en zonas nacionalistas. En cambio, en otras comarcas del País Vasco, pues evidentemente ahí continuó el carlismo. Y en Cataluña se ve muy claro, porque para desarticular el carlismo
desde Madrid que los gobiernos centrales tenían la capacidad de, a través del ministro de Gracia y Justicia, de nombrar los obispos por un concordato de 1851, pues poco a poco van quitando todos los obispos que son simpatizantes o jubilan a los obispos simpatizantes carlistas y los sustituyen por catalanistas. Y entonces el catalanismo empieza a arraigar a partir de, digamos, de una estrategia del gobierno central para que todo este tradicionalismo periférico que defiende una idea de una España pues plural, una España diversa, sin renegar en absoluto a la unidad de España, por supuesto, pues al final este nacionalismo es el que va desarticulando el carlismo, ¿no? Le va haciendo perder mucha fuerza. Bueno, pues Javier Barraicoa, muchas gracias por acceder a esta breve entrevista. Yo simplemente quería que los espectadores de la Redacción Abierta conocieran este libro de un buen amigo que es Javier Barraicoa, que además de escritor, además de profesor universitario, además de carlista militante, es uno de los valladares contra el separatismo, él y su movimiento, contra el separatismo catalán en Cataluña. Esto que lo sepan ustedes. Somatems. Eso no estaba en mi libro de Historia del Carlismo. Javier Barraicoa, Almuzara, se lo recomiendo. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Muy amable, Javier, gracias. Muy amable, gracias. Bueno, paso a presentarles a mi amigo Eduardo Pérez. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Eduardo, saben ustedes que es de Altro Energía, que hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí, ¿es cierto? Es cierto, es cierto. Y creo que tienes novedades para los espectadores de la Redacción Abierta. En primer lugar, sepan ustedes que ese es el teléfono por si algo de lo que nos cuente Eduardo les interesa, que yo estoy seguro que sí. Ahí tienen ustedes el teléfono para hacer una llamada y cuéntanos. Pues nada, lo único que, pues este tiempo que he estado, ¿no? Pues la verdad, cierre de año, cierre de mercado, nuevas estrategias de mercado dentro de Aldro, preparando toda la estrategia comercial para 2019 y de ahí ha salido pues varios productos y uno de ellos que queríamos presentar para todos los telespectadores, ¿no? Dentro era un simulador que hemos creado. Porque es muy fácil que nos vendan humo, que nos vendan la moto, malamente dicho, de no, pues vente conmigo que te vas a ahorrar mucho dinero y, bueno, como hemos hablado muchas veces, los márgenes en energía son pequeñitos, pero si nos conseguimos ahorrar 3-4 euros al mes, al final del año es una factura que nos sale gratis, ¿no? De casa. Si nos ahorramos 10-12 euros, pues mira, nos podemos conseguir ahorrar hasta un par de facturas del consumo de nuestra casa. Pero como bien te decía, Rafa, es muy fácil que nos digan o que nos quieran vender la moto de que vente conmigo que te vas a ahorrar. Nosotros, en ese afán de transparencia, ese afán de conseguir y de transmitir a nuestros clientes y por ende a los telespectadores de Intereconomía, pues poder decir, oye, vamos a ver si realmente te ahorras o no te ahorras, porque puede que tengas un precio con otra comercializadora que es mejor que el que puede ofrecerte desde Aldro y oye, pues sigue como estás. El mercado mayor transparencia y mayor honestidad, imposible. Imposible. Entonces nosotros lo que hemos creado es una herramienta en la cual simulamos tu factura, metemos unos datos que encontramos en una factura, lo hemos hecho además de una forma muy concreta porque hay otros simuladores en el mercado de otras comercializadoras que dicen, bueno, tú dime tu dirección y te dan un número y dice, pero bueno, ya te llamo yo. Te llamo un call center, te hace una venta y al final de lo que tú has visto en tu pantalla realmente a lo que firmas hay una gran diferencia. Nosotros por eso pedimos unos datos exactos de la factura para que sea realmente lo que viene en tu factura. Si queréis hacemos una pequeña demostración con ese así. Simulador, un simulador que todo el mundo puede acceder, ¿no? Exacto, lo tenemos dentro de la página del torotv.com, a la derecha abajo. Estamos viendo ya. Estamos viendo aquí. La pantalla. Pues, nosotros accedemos al simulador y en el simulador lo que nos va a pedir es qué tipo de factura queremos simular. Una factura de luz, una de gas, de las dos cosas, pues vamos a hacer una rápida para simular una factura de luz. Nos va a pedir que introduzcamos el CUPS. El CUPS en todos los puntos, en todas las pantallas vamos a ver este interrogante. ¿El CUPS qué es? Si pinchamos nos indica qué es el CUPS. El CUPS es el DNI de nuestro suministro, es el número de serie, por decirlo de alguna manera, del contador de nuestra vivienda, ¿no? de nuestro hogar. En todos los puntos, como insisto, como digo, en todos los puntos que hay que introducir algún dato, tenemos un interrogante que si pulsamos nos sale una factura simulada y nos indica qué punto es el que tenemos que introducir. Introducimos aquí el CUPS, que es un número así de 20 dígitos,
y le damos a comenzar simulación. Una vez que le damos a comenzar simulación ya nos dice que es un hogar, tarifa de acceso y fecha. Introducimos el rango de fechas que viene en nuestra factura. Esto es la fecha de inicio del periodo que nos han facturado hasta la fecha de fin. Alquiler de equipos es un concepto que también viene en nuestra factura, que es ese concepto que nos cobra la distribuidora por tener el contador, que suele ser siempre pues, en torno a entre 1 euro, 2 euros, 4 euros como máximo, dependiendo de la distribuidora y de la zona. Y nos también preguntamos pues, de qué comercializadora vienes, ponemos una al azar. Y el último dato que tenemos que poner es cuánto hemos consumido. ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué información necesitamos? Necesitamos saber qué suministro, para decir que es el suministro de mi casa y no es el del vecino, desde qué fecha hasta qué fecha he consumido y cuánto he consumido. Esos datos que la actual comercializadora nos está facturando por ellos, los introducimos aquí y nosotros lo que tenemos a contestar es con esos datos que tu actual comercializadora... en el momento, es inmediato. En el momento, aquí ya tienes cuánto pagarías con Aldro. Pues tu misma factura, tú tienes tu factura en la mano y dices, mira, pues yo con la empresa con la que esté pagaba 42 euros. Pues mira, con Aldro pago 36,87 en la misma factura. Más transparente, imposible. Somos la única comercializadora que te decimos exactamente de tu consumo, de tu factura, cuánto pagarías con nosotros. Nosotros no vivimos de engañar a la gente, nosotros vivimos de intentar que la gente pague lo justo y necesario que consume en su suministro y en ese afán de, como digo, de transparencia y de poder ayudar a nuestros clientes, ¿no? Esta herramienta que ponemos a disposición de todos los espectadores, pues la verdad es que creemos que da ese punto de valor, ¿no?, a nuestra filosofía de empresa del afán por la transparencia y la claridad. Lo general es que siempre se pague menos con Aldro. Lo general es que sí. Lo general es que sí. Insisto, por eso nosotros optamos por esta herramienta, porque si pagas más, vente con nosotros. Pero perdón, si vas a pagar más con Aldro, bueno, pues quédate como estás. Ya vendrá pruebas dentro de unos meses, como la energía va variando, y por dentro de unos meses o el año que viene seguramente que tengamos mejor precio y puedas aprovecharte de los precios de Aldro, ¿no? Qué interesante, desde luego. Vamos a repetir cómo tienen que hacer los espectadores para poder hacer esta prueba ellos mismos en su casa. Nada, bien sencillo. Dentro de la página del Toro TV, torotv.com, exacto, encontrarán el acceso al simulador. Y ahí a la derecha ven ustedes que hay un banner, que es una publicidad, que existe en los periódicos de internet. Pinchan y directamente les aparece el simulador. Aparece el simulador, que les dará una cifra exacta en el momento. Eso sí, les recomiendas obviamente que tengan delante su factura para poder Tiene que tener la factura. Por lo que decimos que nosotros intentamos y siempre procuramos ser lo más transparentes y lo más claro, con lo cual yo no puedo hacerte una oferta sin saber realmente los datos de tu factura, lo que te han facturado. Y nosotros lo que compramos es tu factura de tu actual comercializadora con la nuestra, lo que hubieses pagado. Si ahorras, le damos a crear contrato, metemos nuestros datos personales y vosotros os encargáis. Y nosotros nos encargamos del resto, nada más. Número de teléfono y ya está. Más fácil imposible. Imposible. Aldro Energía, ya saben ustedes, 91 193 1600. Eduardo Pérez. Caballero, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Publicidad, y a la vuelta estamos con Roberto Hernández Granda. Vamos a seguir analizando la actualidad política hasta las 2:30 de la tarde. No se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta a las 14:15, 2:15 de la tarde, 1:15 en Canarias. Nos quedan 15 minutos para agotar esta redacción abierta de la mañana. Son 15 minutos que vamos a compartir con Roberto Hernández Granda, periodista. Hola. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy mejor aquí que en Oviedo, que tenía que ir a un acto de conciliación. Pero ¿cómo que un acto de conciliación? ¿Qué ha pasado? A ver. Bueno, con la Academia de la Lo que Lengua. nos contaste, ¿no? Sí, que me habían demandado por unas declaraciones, un berrinche que tuvieron ellos. Y la Academia de la Lengua asturiana. ¿Es Lingua? Sí. De la lengua asturiana. Saben ustedes que están los nacionalistas asturianos intentando imponer una oficialidad que, en fin, que desde luego no ha traído muchas cosas buenas en otras regiones de España, y a ti se te ocurrió calificarles de... chiringuito pablista subvencionado a servicio del nacionalismo. Una cosa parecida. Y les sentó fatal, por decir la verdad. Y hasta el punto de que te han llevado a... Bueno, al juzgado un acto de conciliación, pero yo no estaba por la labor de ir. De hecho,
el venir a Intereconomía me llamó más la atención, me sedujo más este plan que el de ir a Oviedo a atender sus berrinches, por lo tanto, nada, no sé cuál va a ser el siguiente paso, pero nosotros vamos a seguir investigando y sacando a la luz pública todas las subvenciones y los desmanes que esta gente tiene. A través de una plataforma que se llama Plataforma contra la Cooficialidad. Y para eso es muy importante, para que los objetivos de esta plataforma tengan éxito, es muy importante que los asturianos, el próximo 26 de mayo, que son las elecciones locales y sobre todo autonómicas, también en el Principado, voten en conciencia. Quiero decir, hay partidos asturianos partidarios de poner al bable en las mismas condiciones legales que al castellano. Son partidos como Podemos. Podemos, Izquierda Unida, una parte importante del PSOE. No sabemos si una parte de Foro Asturias, porque son bastante ambiguos en ese asunto. Y bueno, y luego ya los grupúsculos nacionalistas que no tienen representación parlamentaria, pero... Partidos que inequívocamente están con el asturiano, pero no con su cooficialidad. El resto, todo el mundo está a favor. ¿Partido Popular? Sí, Ciudadanos. Ciudadanos y Vox. Y Vox. Esos serían los tres partidos que aman igualmente a la lengua asturiana, pero que entienden que, a juzgar por los precedentes de otros lugares de España, esto de hacer oficial en las mismas condiciones la lengua regional que la lengua nacional, pues en fin, solo trae quebraderos de cabeza. Y quebraderos de cabeza, Rafa, y un fervor identitario y existencialista que nunca existió como tal. Exactamente, además de elevar las pasiones. El primer paso para eche a andar un nacionalismo de carácter político. Roberto, entiendo que como todos los españoles estarás al tanto de lo que ha dicho nuestro amigo y hermano el presidente López Obrador. Ah, bueno, estoy al tanto y además me parece muy bien porque demuestra hasta qué punto un ignorante y un analfabeto histórico puede llegar a la presidencia del gobierno. Eso no es solamente una cosa de Latinoamérica, aquí lo tenemos bastante presente en ese sentido. Y bueno, dice que hay que pedir perdón y tal, o sea, ¿le vas a rendir cuentas a Hernán Cortés o va a pedir perdón por el holocausto azteca? ¿A qué víctimas hay que...? El rey de España debería pedir perdón por lo que hicieron los españoles hace 5 siglos. Y por las leyes de Indias y por la escuela de Salamanca que les dio los mismos derechos a los indios. Y por las universidades, y por las ciudades, y por el mestizaje, y por la lengua española, y por la religión, y por... Sí, cuando mezclas el desconocimiento histórico con los prejuicios, te salen estas declaraciones, estas barbaridades que, por cierto, Podemos ha dicho que les ha parecido muy bien. Podemos, todo lo que sea aliarse con el enemigo, les encanta. También están... Esta gente, es que son gente odiosa, es que no hacen, o sea, no sé, pues si al menos tuvieran algún aspecto positivo, pero es que no hay por dónde cogerlo, no se les salva nada de Podemos. No, es que dices tú, bueno, mira, esto lo han hecho bien, pero es que yo repaso y pienso en estos últimos 5 años y es que esta gente no ha hecho nada bien. Todos han ido a la contra del sentido común, de la libertad, de casi todo, de España, del Estado de Derecho, no sé, me parece una locura. Oye, y viste, por cierto, es una noticia que quizás se ha quedado un poco antigua ya, pero vamos, es de este fin de semana. Entiendo que como todos te alegrarías de ver a los vizcaínos arropar al buque Juan Carlos I, ¿no? Sí, porque además fue una especie de acción-reacción. Es decir, pues la gentuza de Bildu, de Podemos, ahí de Vizcaya, no querían que estuviera ahí el barco, entonces la reacción ciudadana fue, ¿no quieres que esté aquí? Colas enormes para ir a visitarlo. Además, desde un punto de vista náutico, militar, de historia de la Armada, me parece interesantísimo de verlo, es el buque más grande que tenemos ahora mismo y tiene que ser un interés histórico y actual y de cualquier persona que sienta un mínimo interés, no solamente ya por el mar, sino por la historia de España y por nuestra actual Armada. Por lo tanto, es lo que decía antes de Podemos, siempre están con esta gente, o sea, ¿quién se ha manifestado en contra? El PNV, Bildu ahí y Podemos, y la gente pues ha reaccionado yendo a visitar el barco, cosa que yo siento envidia porque si estuviera cerca por la zona también iría, además como yo soy hijo de marino, hijo de capitán de la Marina Mercante. No me digas. Sí, entonces en mi casa siempre hemos estado muy ligados al mar y a los barcos y me encantaría mucho visitarlo, la verdad. Hombre, yo supongo que por Asturias, si no ha pasado, tendrá que pasar también. Espero que atraque por ahí. No sé si habrá un puerto capaz de albergar el calado que tiene el buque, porque ahora mismo el puerto de Avilés está en bastante... En fin, el de Gijón, el Musel, probablemente podría. ¿A cuántos minutos de la costa está Oviedo?
Media hora en coche. Media hora, 25 minutos, sí, no mucho. Bueno, antes de continuar con esta charla, que en realidad es de partir entre dos amigos, entre Roberto y yo, decirles que Podemos, omnipresente en esta conversación, en la Comunidad de Madrid, perdón, Podemos, Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid no irá con Podemos. Otra de las confluencias que se quiebra. Izquierda Unida ha elegido ir con los llamados anticapitalistas, que a su vez son otra escisión de Podemos. Lo de Izquierda Unida suena ya a ironía, ¿no? Lo de unida es como un sarcasmo. Ironía, Izquierda Unida, efectivamente. Pues los anticapitalistas que estaban integrados en Podemos se desmembran de Podemos, y Izquierda Unida a la vez se desmiembra también de Podemos y se junta con la primera desmembración, que son los anticapitalistas. En fin, una catástrofe de la que yo me alegro y que celebro, desde luego. Yo creo que a ese partido, o sea, conglomeración de partidos, lo que les ha perdido ha sido el ego del líder y las actitudes despóticas. De decir, aquí mando yo, aquí mandan mis genitales, y todo el que se va a oponer o se purga o se acaba yendo. Entonces, bueno, ya lo hemos visto regresar el sábado pasado en un acto casi litúrgico, ¿no? Con los fieles enfervorecidos, aunque no eran muchos, pero bueno, y ese aura de regreso que parecía que volvía de las Termópilas, ¿sabes? Y regresaba de una baja paternal, pero bueno, entonces quedan pocos fieles, son muy fanáticos, pero el resto que ha podido se ha alargado y ha formado sus propias confluencias, a ver si rascan algo, pero bueno, en fin. ¿Sabes que el Partido Socialista, que tiene muy buenas perspectivas electorales, está empezando a temer por la viabilidad de su futuro gobierno, en tanto que Podemos está muy débil y ven que con Podemos no van a poder contar, no serán votos suficientes? Entonces están empezando a ensayar, lo dijo el exministro, bueno, ministro en funciones, José Luis Ábalos, un proyecto de gobierno Partido Socialista Ciudadanos. ¿Ya se intentó? Ya se intentó, pero ahora los socialistas, viendo que con Podemos y los separatistas quizás no sumen, están buscando a un socio, en fin, un poco más presentable, como es Ciudadanos. Esto ha puesto a los separatistas en pie de guerra, hasta el punto de que Gabriel Rufián, que el otro día estuvo en Bilbao, en el día de ayer, saben ustedes que Esquerra Republicana y Bildu van a ir de la manita a las próximas elecciones generales, van a compartir grupo parlamentario, Herri Batasuna y Esquerra Republicana, repito. Bueno, pues estuvo, como les digo, Gabriel Rufián en Bilbao, en fin, muy poquitos metros de donde estuvo el buque atracado Juan Carlos I, y dijo Gabriel Rufián, al respecto de esa coalición PSOE-Ciudadanos, dijo lo siguiente: que es un frente ficticio o es una amenaza ficticia, para quizá no hablar de la amenaza real, del pacto real, de lo que sí que puede pasar demoscópicamente, el pacto del IBEX, el pacto PSOE-Ciudadanos, que es tan nocivo o más como el pacto PP, Vox y Ciudadanos. Y al final Pedro Sánchez tendrá que escoger. Qué grotesco es ver a este señor con el cartel de Bildu detrás, ¿verdad? Detrás teniendo Bildu y tal. Es que lo de Rufián, ¿sabes lo que a mí me ocurre personalmente? Yo pienso que una persona puede ser de derechas, puede ser de izquierdas, puede ser de centro, liberal, conservador, progresista, eso incluso es tolerable, pero lo que se lleva peor es ser imbécil. Y claro, Rufián es imbécil, entonces no puedes tomar en serio casi nada de lo que diga, hay que tomarlo pues como si te lo dice un idiota, decir, bueno. Entonces, sí, es mi opinión, ¿eh? Ahí lo tienes. Además, que tengo la sensación que se ha burguesado en los últimos años. ¿No? Se ha puesto de buen año, además. Sí, sí. Tengo la sensación de eso, efectivamente, de que se ha burguesado, y además en el País Vasco se come muy bien, y los pinchos. Ahí está con Óscar Matute, por cierto. ¿Saben ustedes cómo ha justificado Bildu el éxito del portaaviones? Diciendo que en realidad es una cosa muy vistosa de ver, que al margen de cómo piense uno, pues que ir a ver un portaaviones, porque siempre es divertido. Como que fuera el Circo del Sol, ¿no? Exactamente, esto es una cosa bastante tremenda. Que sepan ustedes que estos dos, Bildu y Óscar Matute, o sea, Óscar Matute y Rufián, Bildu y Esquerra Republicana, irán de la manita a las próximas elecciones generales. Albert Rivera, Ciudadanos, que sabes que tradicionalmente ha venido siendo una fuerza de carácter casi exclusivamente urbano, urbanita. Bueno, pues quiero que veas a Rivera subiéndose a un tractor visitando los pueblos. ¿Sería la primera vez? Sí, efectivamente, para intentar, como les digo, extender los tentáculos naranjas también por los pueblos y el mundo rural.
Ya te avanzo que el domingo estaré contigo en esa manifestación de la España vaciada. La España abandonada. La España abandonada y la España que se está vaciando, pero tiene que volver a resurgir y hay que hacer un plan para ello. Así que vamos a estar el domingo juntos allí. Bueno, el mundo rural también vota. Entonces, Albert Rivera querrá tocar todos los palos, que además es un mundo rural del que se ha apropiado últimamente Vox, que lo ha reivindicado con mucho fervor, sí, a la gente del campo, a la gente tradicionalmente más conservadora, y Albert Rivera pues querrá estar por ahí, no sé cuántos tractores habrá visto, cuántos sembrados habrá trabajado, pero bueno, también tiene que coger ese nicho electoral, es un político profesional, tiene que estar ahí. Estamos viendo ahí, ese tractor que ven ustedes está conducido por Albert Rivera, que se ha montado en el tractor. Y es verdad que Vox va marcando la pauta de muchos asuntos en la política española en los últimos meses. Este mundo rural es una de las banderas de Vox, la defensa de la caza y de la pesca también es una de las banderas de Vox, el toreo y la tauromaquia también. Ahora estamos viendo que también el Partido Popular está insertando toreros en sus listas. Hay que reconocerle a Vox, al margen de las simpatías, de las filias y de las fobias, sí, que está abanderando muchas causas que están... Y existe, yo creo, un efecto rebote también, es decir, se ha renunciado tanto, se ha habido tantos prejuicios con los símbolos, se ha hecho tanta demagogia maniquea en el sentido de renegar de todo lo que significara cualquier cosa que pudiera identificarse con la cultura española, que ahora Vox lo que ha dicho es sí, pues nosotros vamos a hacer bandera de esto, y mucha gente que hasta entonces estaba huérfana en ese sentido ve en Vox a alguien que les representa. Yo creo, pues eso, los cazadores, los pescadores, la tauromaquia, que se asocian a la derecha, pero que realmente esos son, yo creo, encasillamientos. Es la esencia misma de España, eso es transversal a todas las ideologías. Hablando de Vox, ¿qué se sabe de Vox en tu tierra? ¿Tendrán una representación? ¿Cuántos diputados manda Asturias al Congreso? 7, 8, ¿no? Más o menos sí, creo que sí. Y ahora Vox, las expectativas que tiene son bastante buenas. ¿Mandará algún diputado desde Asturias? Yo creo, o sea, yo me aventuro a decir que sí, que va a haber alguna sorpresa, porque siendo tradicionalmente Asturias ha gobernado en casi todas las décadas el PSOE, bueno, ahora hay un descontento general por cómo se ha llevado, el propio PSOE está fracturado también. Javier Fernández se va, que era un tipo de talla política bastante importante, y llega Adrián Barbón, que es como una ameba, entonces que causa discrepancias dentro del propio partido. Entonces, bueno, Vox en todas las comunidades yo creo que va a irrumpir fuerte. Es la novedad también, y a ver cuánto dura. Por ejemplo, el populismo de izquierdas de Podemos ha tenido una vida muy corta, 5 años más o menos. Todavía están ahí en la batalla, pero están en franca retirada. Vox, pues habrá que ver cómo gestiona el poder cuando lo tenga. O sea, no el poder, sino sus diputados, sus parlamentarios. Desde luego parece que es el mejor momento de Vox y en Asturias desde luego no va a ser una excepción. Roberto Hernández Granda, mil gracias como siempre. A ti, Rafa. Ha sido un placer. Les dejo con Fernando Paz, Tiempos Modernos, y a las 6, Javier Torres.